Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Daniel Jiménez González, alumno de la IPOA número 1 de Toluca, y hoy vamos a hablar de José Vasconcelos, sobre su vida como ensayista y su vida como tal. Y para empezar, comenzamos con esta frase. Un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Bueno, y para empezar, ¿quién es José Vasconcelos? Pues aquí veremos lo que fue su vida. Y este personaje nació el 28 de febrero de 1882 en Oaxaca y murió el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Fue el segundo de los 9 hijos de Ignacio Vasconcelos Varela, funcionario del resguardo aduanal mexicano, y de Carmen Calderón Conde, hija de un senador porfirista. Cuando tenía 6 años, su familia se radicó en Piedras Negras y al inicio de 1895 se trasladaron a Toluca, donde estudió en el Instituto Científico y Literario. Al año siguiente se instalaron en Campeche. Allí cursó estudios en el Instituto de Ciencias y Artes, graduándose en 1898. En la Escuela Nacional de Jurisprudencia obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. Al igual, este personaje fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, el cual fue muy importante para la vida, bueno, el desarrollo y la historia de la literatura como ensayista. Este personaje, aparte de ser alguien importante en el estudio, también fue alguien importante en la historia de la política y en la historia de la literatura. Y en la vida política fue un discípulo de Justo Sierra. Formó parte del Ateneo de la Juventud, que en torno a 1910 se enfrentó al positivismo y el dictador Porfirio Díaz, impulsando una corriente crítica y de renovación ideológica y política. En su estética expone su teoría sobre la evolución del universo y la reestructuración de su sustancia cósmica en los órdenes físico, biológico y humano. Comprometido con el movimiento revolucionario, apoyó a Francisco I. Madero en el partido antireeleccionista y más tarde a los presidentes Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Al parecer, José Vasconcelos fue quien redactó el lema maderista, que fue el de sufragio efectivo, no reelección. Hola, mi nombre es Sofía Gómez Villagrán y yo les voy a hablar sobre los datos relevantes sobre la vida de José Vasconcelos y sobre su vida académica. En 1921, José Vasconcelos fue nombrado por el presidente Obregón como secretario de Educación y durante 3 años hasta su enfrentamiento con él. Posteriormente lo exiliaron en Estados Unidos y llevó a cabo una verdadera cruzada nacional. Es conocido por eso en favor de la educación popular. Otra característica de José Vasconcelos es que hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Él creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales como la que estudiamos y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. En 1929 regresó a su país como líder de un movimiento político ayudado por las masas que se enfrentaban al calismo dominante. Falló su intento de obtener la presidencia, por lo que regresó a su retiro personal. José Vasconcelos fue el creador de Por mi raza hablará el espíritu, que es el lema del escudo de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación vamos a hablar sobre la vida académica de José Vasconcelos. Fue rector de la Universidad Nacional después de 5 años de exilio. Vasconcelos regresa a la Ciudad de México junto al general Obregón y el presidente interino Adolfo de la Huerta, que fue presidente en 1920, lo nombró rector de la Universidad Nacional de México el 9 de junio de 1920.
hasta el 12 de octubre de 1921. De acuerdo con los ideales de Vasconcelos, la universidad tenía la misión de impartir enseñanzas y preparar a una generación de técnicos y humanistas que trabajaran y colaboraran con la sociedad. Al ser nombrado el rector de la Universidad Nacional, dijo: "Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo". Fue su propósito como rector. El motivo por el cual José Vasconcelos quería preparar a los estudiantes universitarios era porque México acaba de finalizar con la Revolución Mexicana y la restauración de México para Vasconcelos solo se podría lograr por medio de la educación y la acción social. Las acciones que realiza como rector de la universidad fueron básicamente para divulgar los clásicos como son la literatura, la música, la arquitectura, etc. Hola, yo soy Armando Acosta Nava, de segundo 1, turno matutino de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal 1 de Toluca, y a mí me toca presentar el ejemplo de un ensayo de José Vasconcelos. El ejemplo de ensayo que les voy a presentar hoy se titula La raza cósmica. La raza cósmica es un ejemplo claro de las dos caras de una misma moneda, pues revela interés por el hombre y sus circunstancias. La obra está formada en dos partes: una primera teórica, en donde la que se desarrolla una concepción antropológica sobre la humanidad, y una segunda que reúne la experiencia acumulada en viajes de primera mitad a los años 20 por Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, donde demuestra Vasconcelos aplicar a todas las aristas de su pensamiento, que fueron muchas, o un inocultable sentido práctico, es decir, no cabe considerar la amplia sección sobre los viajes a América del Sur como un añadido o un pesado apéndice a sus relativamente escuetas reflexiones sobre las razas y el comportamiento humano en sociedad, sino como parte de un todo orgánico que se retroalimenta. Lo anecdótico sirve a lo abstracto y lo teórico queda corroborado por los ejemplos de vida. Muy bien informados sobre algunas de las teorías filosóficas y científicas en boga durante las décadas finales del siglo XIX y primeras del siglo XX, elaboró una ley de 3 ciclos de la energía, que aplicó a la evolución histórica de las sociedades al estilo de Comte, pero en un sentido diferente. Mientras el creador del positivismo pensaba en 3 estados: el mítico, el metafísico y el científico o positivo, para describir el acercamiento del hombre a la realidad, al desarrollo y a la explicación de los fenómenos naturales. Según el criterio de mayor o menor acercamiento al espíritu científico o experimental, Vasconcelos aludía a una tríada diferente, pero también gradual, en cuanto a la perfección que se habría de alcanzar, basada en la aplicación de un principio, la diacronía material, la intelectual y finalmente la estética. Piensa el mexicano que en esas primeras décadas del siglo XX los países más desarrollados experimentan el fenómeno adjunto al segundo periodo, el intelectual, que es superior al primero, pero depende de la utilidad y el interés. En él, los problemas se resuelven racionalmente, pero ese criterio no es el más elevado. Ciertamente estaba influido con la educación estética de Friedrich Schiller. Piensa Vasconcelos que por encima de las fatalidades de la lógica y más allá de todo interés material o moral,
Está en nuestras conciencias el anhelo de obrar con libertad y de acuerdo con nuestras simpatías. El día que así se proceda en lo individual y lo colectivo, habremos alcanzado el tercer periodo de las sociedades, el periodo estético. La mayor suma de dicha será entonces la norma del orden público y las relaciones de los estados. Y bueno, finalizamos nuestra presentación con esta frase de José Vasconcelos: la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. José Vasconcelos. Gracias por escucharnos y por aprender más sobre este gran autor y personaje importante de la historia de México.